El sábado 12 de noviembre llega a las tablas del Teatro Municipal de Araal Electra 25 de la compañía Atalaya. Hoy nos acompaña Silvia Garzón, una de las actrices de esta representación. Silvia, bienvenida y gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y bienvenida a Araal. Nuevamente vuelve a estar en el cartel esta compañía Atalaya con este regreso a la tragedia griega para esta compañía Atalaya y con un número, el 25, que es que estamos muy acostumbrados a que las conmemoraciones sean pues centenario como mucho. El quinto centenario fue un quinto centenario que se escuchaba mucho de la conmemoración, por ejemplo, de la llegada de Europa. Bueno, sí, aquello sería discutible, pero sí, del descubrimiento de América. Lo vamos a utilizar así ese concepto. Pero aquí, si nos vamos a Grecia, no hablamos de 25 años, ni de 5, ni de 10. 25. Claro, hablamos de muchísimos más años, claro, Sófocles, Eurípides, Sí. esas tragedias que siguen vigentes, yo digo que desafortunadamente, porque entonces es Sí. que no aprendemos, ¿no? Mm. Porque si hubiese habido una evolución a nivel humano, siempre lo hablamos los compañeros, las tragedias no tendrían sentido ya, ¿no? Estaría todo superado. Pero, como dice mi director Ricardo Iniesta, las tragedias siguen siendo vigentes porque las pasiones humanas siguen siendo las mismas. Los celos, la envidia, la ira, ¿no? Todo el amor, el odio, el miedo. El ser humano casi que no sabe ni qué hacer con esas emociones muchas veces. Bueno, ya se está trabajando un poco en los colegios, que es donde Sí. se debe la inteligencia emocional y todo esto, ¿no? Pero bueno, las tragedias están ahí para contarnos un poco a gran escala, es decir, poner una lupa y ampliar todo eso que el ser humano lleva dentro, ¿no? Y en este caso, en el Extra punto 25, que es, como tú dices, una versión, una autoversión que se incluyen otros dramaturgos en el proceso, ¿no? Gene Müller está ahí presente, por ejemplo, Hofmannsthal y bueno, de Eurípides hay menos, de Sófocles más, y sí, se amplió la visión hacia los personajes también de Clitemnestra, de Egisto, esa visión de qué es lo que pasa también con esas relaciones que se están dando ahí. Bueno, todos sabemos ya que Electra es un poco el complejo de Electra, ¿no? Que se llama por el amor que le tenía el padre. Agamenón lo mata, lo matan en el baño, ¿no? La madre con su amante, con la ayuda de su amante Egisto. Y Electra es un poco apartada por miedo, ¿no? Y Orestes también es como, gracias a Electra es un poco desterrado, no le pasa nada y ella se lleva durante 20 años, que dice el texto, sirvienta entre las sirvientas del palacio, aguardará Electra ese momento de venganza, que no es otra cosa sino venganza, ¿no? Pero bueno, juegan otras pasiones ahí en esta obra. Juegan otras pasiones, el amor por la hija Ifigenia que fue sacrificada a los dioses, el papel de la mujer también, como de repente cómo se ve ese personaje de Electra, pero también el de Clitemnestra. Y se le da una vuelta. Ha sido un montaje tremendo porque lo retomamos además, o sea, lo remontamos justamente no acabamos de salir del encierro este que tuvimos, lo llamo encierro, Uno de tantos, sí, en sí, así fue. sí, en el COVID, esos 50 días, ¿no? Creo que estuvimos. Sí. Y estábamos trabajando desde casa, o sea, mandábamos música, propuestas y nació ahí, ¿no? Nació desde ahí. Ahí fue un Sí, momento ese encierro y además dice, bien, bueno, hablábamos de confinamiento, pero vamos, que nos tocaba quedarnos en casa prácticamente toda la jornada, salir para lo imprescindible. Un momento en el que la sí, cultura no se paró. ¿Paró la actividad cultural? ¿El motor económico? Pues sí, pues en parte sí sí, que, en sí, gran parte. Hubo pequeñas sí, pinceladas quizás que se pudieron mantener, pero la cultura como tal no paró. De hecho, nos inundó no los paramos. salones y en los dormitorios de las casas a través de tantas iniciativas de muchos artistas que demostraban que era necesario, para estar en casa Claro. también es necesario cultivarnos, ¿no? Claro, había como dos vertientes ahí por separarlas, que tampoco, ¿no? Mm. Pero los creadores que de repente nos quedamos sin poder ir a los Mm. teatros, a nuestras salas de ensayo, a nuestros espacios para compartir con los compañeros, directores y otros profesionales, pues esos montajes, esos ensayos, esa gira.
Y luego también creo que hubo un grupo de personas como que retomaron de alguna manera actividades que querían compartir. Mm, Y eso fue muy bonito también observarlo. Y luego también nacieron, y digo, porque hace poco he estado hablando con, por ejemplo, con un bailarín, con Jordi Cortés, y me decía, es que muchos de los proyectos que salieron de nuestra asociación han salido de ese encierro. O sea, mm, seguimos activos y seguimos compartiendo. Y ahí surgieron muchas ideas nuevas, ¿no? mm, Muchos proyectos. O sea, que fue un momento también como de reflexión y el arte no puede parar. Es mm. una cosa que va con nosotros. Ujú. Sí, que va con nosotros, que no puede parar ese arte y que también esos momentos, pues, Perdón, sí, sí, pensaba que se había cortado. no, sí, te seguimos escuchando. Silvia, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí, sí, te escucho Bien, bien. Va con nosotros, o sea, claro. tanto con los creadores como con cualquier tipo de persona. El niño Mm, desde pequeño se expresa a través del dibujo, está cantando, está bailando, mm, pero bueno, en cada cultura se vive de una forma diferente, ¿no? mm, Y si es algo implícito, va con el ser humano, sí. es una forma más de expresión, Mm. Y de otras también, cosas que quizá con las palabras no llegamos, ¿no? claro, de expresión y también de bueno, no solo de producción, sino también de disfrute, desde, pues Claro, como claro. espectador en este caso, hablamos de esta representación, del dibujo también, del arte, no solo como expresión, sino también como una forma de conocer y conocernos y entender el mundo en el que vivimos. Y lo más importante, que creo que a través de todas las manifestaciones artísticas podemos conseguirlo, reflexionar y hacernos preguntas sin necesariamente encontrar la respuesta de forma inmediata, ¿no? Claro, eso, bueno, para mí desde luego es lo más importante, que el espectador o cualquier persona que se encuentre con una obra de arte, eh, Mm, pues se vaya con una serie de preguntas, y si la pregunta lleva a otra pregunta, mejor todavía, porque claro. entonces como va a profundizar más en lo que esté tratando de entender, ¿no? Y luego conmover también. Es decir, mover algo interno, estas veces que sales del teatro o de la ópera o de una exposición de fotos, de pintura de un museo, lo que sea, y Mm, hay algo que queda ahí que no sabes expresarlo, que no sabes qué es, son sensaciones también internas, es algo que se mueve, ¿no? A nivel interno y eso es maravilloso. mm, Aparte de lo que hemos podido comprobar de la necesidad de compartirnos como seres humanos en un espacio mm, porque es importante, importantísimo encontrarte con el otro, mm, importantísimo. Ahí también tengo que nombrar, por ejemplo, a Tony Coates con Esther Freixa, que hacen una media a la carta maravillosa y que de repente salen y abren puertas a la reflexión en común con todo el grupo para ver qué es lo que ha movido eso que han visto los espectadores. Entonces, esa otra parte del teatro y de las artes que lleva a un encuentro de reflexión entre los seres que ven esa obra, ¿no? mm, Pero bueno, hablando del Extra Punto 25, pues lo que os vais a encontrar, que es el trabajo de Atalaya, el sello de Atalaya, el lenguaje de Atalaya, es pues un espectáculo que tiene un recorrido también musical, se le da mucha importancia a la parte del coro, tiene un trabajo de coreografía muy potente, el elemento escenográfico, que es también un lenguaje de Atalaya, que es un pequeño elemento que se repite y que va configurando todo el espacio con el movimiento de los actores, que somos quienes manipulamos y un poco manejamos la metáfora del objeto en escena y con eso nos ayudamos a contar la historia. Y luego, pues, un trabajo de grupo. Acabamos de estrenar ayer una peli documental para celebrar los 40 años de Atalaya, que se dice pronto, y ayer más que nunca que estuvimos todos juntos, además compartiendo mm, con muchísimos maestros y amigos y gente que ha pasado por el grupo, lo sentíamos así todos, el tiempo que trabajamos juntos, con el entrenamiento, nuestro lenguaje mm, y la capacidad de poder compartirlo en un escenario y recibiendo clases de maestros, impartiendo clases en el laboratorio, estamos felices, la verdad es que es un mm. momento muy bueno. Y que todo lo que vemos en la escena, cuando acudimos como público a alguna de estas representaciones, es fruto del trabajo diario, de mucha reflexión y sobre todo pues también de trabajo en común. Tanto, no sé si ahí la pandemia nos ha facilitado, nos ha abierto la mente en el sentido de que hay veces que dices, es que si no estás aquí cerca no puedo trabajar. Pues quizá hay sesiones que sí se puedan hacer en distancia, abrir un poco también el horizonte a trabajar con otras personas o a plantear proyectos que antes pues decías tú, ¿cómo voy
voy a hacer yo una reunión quizá por videoconferencia, pues quizá Claro, esas pequeñas sesiones te abren un poco y dices, bueno, nada más necesitamos un día de presencia física, no podemos decir que no porque no puedo hablar contigo ni trabajar de otra manera. claro. No sé si eso ha cambiado. O- Sí, bueno, claro que ha cambiado. Nosotros, de hecho, los primeros ensayos entre Mm, comillas, que teníamos con el texto, para trabajar el texto y la mm, manera de decirlo, las pausas y demás, fueron online, todavía no había acabado el encierro. claro. Entonces, ahí estaban presentes por Zoom o por Skype, o Mm, estaban presentes el director, los dos ayudantes de dirección y el actor o actores con los que tocaba trabajar grabando las sesiones y luego tú ya tirabas de claro. tus grabaciones para seguir dándole esa vuelta al texto en tu casa. Yo tengo Mm, la suerte de tener un espacio y me traje hasta la bañera de Electra, me la traje y aquí estuve trabajando. Y sí, luego sí, también, pues yo qué sé, yo doy clases online de repente para empresas y casi todas claro. las empresas están Mm, trabajando en sus casas con sus, con sus portátiles y mm, las oficinas de muchos bancos y empresas están vacíos, claro. vacíos. En ese sentido sí ha cambiado. Mm, Claro, nosotros tenemos que mantener el contacto sí, es humano. imprescindible. ¿No? Los grupos de teatro, de baile, ya no vas a seguir trabajando online, si puedes ir, pero hay muchos trabajos que han cambiado radicalmente, Mm. claro que sí, Sí, bueno, y sí. también, pues, como te decía, quizá algunas colaboraciones, algunas inspiraciones, pues, que veías imposible, porque ya sabemos que estar físicamente en todos los sitios es complicado, pues quizá solo quedando un día podemos poner en marcha algo y manteniendo el contacto a través de esta herramienta, que al fin y al cabo son las redes, pero que no pueden suplir nunca la presencia Mm. tanto porque, verte una obra de teatro en la tele desde el sofá de tu casa, pues mira, te puede suplir alguna te puede servir un No poco, es pero no teatro. es teatro. Eso, no No es es teatro. teatro. Eso es No lo como, yo es. puedo poner una ópera aquí en mi casa, Claro. pero recibir las vibraciones de los No, instrumentos en directo o imposible. ir a un concierto y que llegue la música, sobre todo si estamos hablando de que te llegue la vibración de un violín, de un Mm, cello, de la percusión y la voz del cantante en directo, ¿cómo mm, va a ser lo mismo que escuchar claro. grabando? Eso sí, es verdad que hemos descubierto muchas maneras a través del audiovisual Mm, para contar, y eso sí lo he visto en muchísimos compañeros creadores que han hecho vídeos maravillosos, que han surgido proyectos de repente, vamos a grabar esta parte, vamos a mm, hacerlo en tres tomas y compartimos nuestro trabajo también y además unimos lo visual con la danza o con eso sí lo he mm, visto, de hecho eso ha ocurrido, ¿no? Es como, mm. bueno, tenemos este medio también Sí. para ser utilizado y siempre va a salir un proyecto, aunque sea lo que tú decías antes de cómo nos encontramos, cómo puede ser que comencemos un ensayo online si estamos todos separados. Bueno, si hay un objetivo común Mm, y si hay unas ganas, un empeño y un entusiasmo, eso va a salir aunque mm, estés en una distancia y te puedas ver 2 días a la semana. claro. Eso va a salir, pero tiene Mm, que haber un objetivo común, ¿no? mm. Sí, eso sí. Y al teatro hay que ir al teatro, allí a ver las expresiones de primera mano, a verlas directamente, a vivir cada obra, que aunque sea una gira, aunque sea un número cerrado, ojalá abierto de representaciones y que siempre se vayan sumando una tras otra, siempre son únicas e irrepetibles cada una de las funciones. Son únicas, absolutamente únicas, aunque trabajamos evidentemente en Atalaya y en otras compañías con un espectáculo que está cerrado, medido, Mm, partiturizado en todos los niveles, físico, vocal, todo lo que tú quieras, pero el actor está ahí respirando, entonces nunca es igual, siempre está lleno de matices nuevos, el espacio ya te cambia, el público también se recibe en ese momento mm, lo que están escuchando, entonces algo vivo que tenemos la suerte de seguir teniendo esa oportunidad, mm, porque ocurre ahí y en ningún otro lugar, ni en ningún otro tiempo. mm, Ocurre ahí, no es como una película que vuelves mm, a verla y de nuevo sigue siendo exactamente igual y rebobinas y la repite o una serie que ves 2 capítulos y no, es un arte vivo mm, como un concierto, como la música, como la danza y mm, como tantas otras disciplinas que se comparten en directo. Esa es la magia, mm. esa es la magia, es un encuentro, es un encuentro.
Un encuentro con el arte, con la cultura y con nosotros mismos, esta civilización, bueno, el ser humano, con el ser humano de hace 25, comenzaba diciendo no años, sino siglos, 25 siglos, el 25 pues es lo que significa, ¿no? 25 siglos desde Eurípides, ahí es nada, desde la Sí, antigua sí, sí, griega, bueno, remota griega, pero que, bueno, que tampoco estamos tan lejos de aquello, ¿no? sí, es para reflexionar, ¿eh? Porque ¿qué nos ha llegado, ¿no? ¿Qué nos ha llegado, cómo eran en aquella civilización? ¿Cómo surge ahí la filosofía? De repente es como, bueno, estamos avanzando. Yo me hago esa pregunta muchas veces, ¿estamos avanzando? Mm, ¿No? Porque esa cultura griega, esa época tan maravillosa de la que sigue viviendo incluso la física también, mm, ¿no? Pues es impresionante, ¿no? Es para, bueno, tantas culturas antiguas, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta parte, por lo menos que se ha salvado de ella, mm, que es esas magníficas tragedias, y muchas quedaron ahí en el olvido, y nunca sabremos de ellas, pero son enseñanzas, mm, son como esos cuentos antiguos que se contaban no solo para los chicos, sino para los adultos, para saber, mm, es un aprendizaje, ¿no? Y eso, y el teatro es un espejo mm, para mirarnos y, bueno, por lo menos, al menos que nos lleve a la pregunta, ¿no? Al menos que mm, nos lleve ahí, y luego para disfrutar también. mm. También es un disfrute visual, auditivo, de movimiento, Sí. casi que es un disfrute. Y- Así que esperemos que en Aral, bueno, pues nos encontraremos. Ya hay por ahí un grupo de teatro de Aral que ya tienen entrada, porque ya estoy en sí, contacto con ellos. Sí, ajá. sí, sí. Así que va Pues a ser si maravilloso. queréis adquirirlas en teatro.aral.org, están disponibles también en la Casa de la Cultura y 2 horas antes del inicio de la representación en taquilla. Este sábado 12 de noviembre es cuando tiene lugar esa representación de Electra.25 de la compañía Atalaya, de la que tan amablemente nos ha hablado Silvia Garzón, una de las actrices que encontraremos en escena. Pues Pues muchas gracias. muchas gracias a ti, Silvia, por estar con nosotros y por acompañarnos en Aral al Día. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en escena.